Doctora, ¿qué es un condiloma anal? Un condiloma anal viene a ser una lesión verrucosa, como una verruga, que sale en la zona perianal. En realidad, el contagio del virus de papiloma humano en casi un 90% de los casos es por relaciones sexuales. Doctora, ¿el condiloma, esta verruga del virus papiloma, siempre es maligno? ¿Sabías que el 80% de la población sexualmente activa tiene VPH, virus de papiloma humano? ¿Sabías que ahora existe una vacuna, que es la Gardasil 9, que te puede ayudar a que ya no tengas este virus? Lo previene. ¿Y sabías que el Ministerio de Salud está dando la vacunación gratuita a nuestros niños y nuestras niñas? Hola, este es el podcast de Cirugía 24 horas, soy la doctora Milagros Quinto. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, VPH y condilomas en la zona perianal. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es VPH y condilomas anales. En este caso la invitada soy yo. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, el doctor Julio Etencio, CEO de Cirugía 24 horas, que en este caso él va a ser nuestro entrevistador. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Doctora, es un placer acompañarle para poder entrevistarle y hablar de ese tema muy importante que nuestra población peruana quiere informarse, quiere saber para poder tomar medidas y comenzar a tratarse, ¿no? Hoy vamos a hablar de VPH y qué es los condilomas, ¿no? Doctora, ¿qué es los condilomas? Como usted se dedica a la parte proctológica, vamos a enfocarnos a la parte perianal. Exacto. De los condilomas. Doctora, ¿qué es un condiloma anal? Un condiloma anal viene a ser una lesión verrucosa, como una verruga, que sale en la zona perianal. Puede salir tanto por fuera del ano como dentro del ano. Por eso es que es muy importante cuando nosotros tenemos un VPH o condilomas en la zona perianal, hacer el examen de anoscopía, ¿no? Aparte, obviamente, hacer un tacto rectal, porque muchas veces yo he tenido pacientes que vienen derivados de otros centros que siempre trataron la parte externa, nunca trataron la parte interna. Y eso no es correcto. O sea, lo correcto es tratar, obviamente, la parte externa, que es la parte que se ve, y también la parte interna. Doctora, ¿cómo se contagia el virus del papiloma humano en la zona anal? En realidad, el contagio del virus de papiloma humano en casi un 90% de los casos es por relaciones sexuales. Son pacientes que tienen relaciones sexuales por la zona anal. Hay un porcentaje mucho más pequeño que puede haber provocado por roce, por frote o por somites, por juegos sexuales, pero es un porcentaje más pequeño. Yo tengo también pacientes que me refieren que nunca han tenido relaciones sexuales en la zona anal, pero tienen papiloma. Entonces, y bueno, yo les hago el tacto rectal. Obviamente siempre se confía en el paciente y uno se da cuenta cuando un paciente ha tenido o no relaciones sexuales por la zona anal. Y en verdad no parece que hayan tenido. Entonces a veces puede ser por los fluidos, cuando tienen relaciones sexuales por sus parejas, los fluidos caen hacia atrás, que es algo normal porque por gravedad va a caer por atrás. Entonces sí pueden también tener esas lesiones, pero como le digo, ese es un porcentaje pequeño. Generalmente el grosor, que es la mayor cantidad de los pacientes, son por relaciones sexuales. Doctora, ¿el condiloma, esta verruga del virus papiloma, siempre es maligno? No, o sea, el papiloma es el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano tiene cepas, que son más de 200 cepas. Hay cepas que son de alto riesgo de provocar cáncer, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. Nosotros siempre apuntamos a las de alto riesgo,
y las más frecuentes, que es la 16 y la 18, ¿no? Que son las más agresivas. Y por ejemplo, las más frecuentes de bajo riesgo son las 6 y la 11, que ya están catalogadas con un número. Por eso es que la vacunación que se hace, la vacuna que hay actualmente, son para estas cepas. Interesante. ¿Y los condilomas que aparecieron, estas verrugas, desaparecen solos? Hay un porcentaje de pacientes que las lesiones pequeñas pueden desaparecer. Eso sí pasa en algunos, o sea, no es lo usual, pero sí puede pasar. Por ejemplo, si hay pacientes que han tenido, por ejemplo, un sistema inmunitario un poco disminuido por alguna enfermedad transitoria, ¿no? Que eso hizo que el sistema inmunitario baje, ¿no? Luego se recuperan de esto también porque son personas jóvenes, sanas, no sufren de ninguna enfermedad, etc. Entonces, muchas veces desaparecen por sí solos. No es lo usual, no es lo común, pero sí se ha visto algunos casos que han tenido lesiones y luego, después de aumentar el sistema inmunológico, han desaparecido, pero como le vuelvo a repetir, no es lo usual o lo normal que uno va a ver en nuestros pacientes. Normalmente los pacientes necesitan tratamiento. Exacto, usualmente el paciente necesita tratamiento. Hay una serie de tratamientos que se hacen, que vamos a hablar solo más adelante, y depende mucho de las características del paciente, las características de la lesión que tiene el paciente para poder darle el tratamiento más adecuado. Perfecto. Ahora, ¿qué tan común es ver pacientes con condiloma anal? En verdad es bastante frecuente. O sea, generalmente el 80% de la población sexualmente activa lo tiene. No todos tampoco, o sea, no todos que tienen papiloma, no todos tienen lesión, por si acaso. Hay muchos pacientes que tienen papiloma humano, pero no tienen ninguna lesión. Nunca les apareció absolutamente nada, pero lo tienen, son portadores, ¿no? Entonces eso depende mucho, pero sí es bastante frecuente ver pacientes con lesión. En la consulta es bastante frecuente ver pacientes con lesiones de BPH. ¿Y es más frecuente en hombres o mujeres? Bueno, la población que yo he podido observar y ver, en la zona que yo veo, que es diferente, porque recuerden que el papiloma no solamente está en el ano, ustedes también tienen relaciones sexuales por la vagina. Hay una gran población de mujeres que tienen papiloma, pero en la población de la región perianal, haciendo esa salvedad, es mucho más frecuente en hombres, en la región perianal. Estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de vagina, otra cosa cuando hablamos de boca, porque también hay en boca por sexo oral. Pero es mucho más frecuente la población masculina la que yo veo. Y esta población que tiene condilomas en la zona anal, que es mayormente en hombres, ¿qué tanto esos pacientes se asocian a otras enfermedades como el VIH? Es bastante frecuente. Generalmente cuando viene un paciente por primera vez por unas lesiones de VPH, lo primero que se hace con el paciente, bueno, aparte de examinarlo, explicarle qué cosa es el VPH, porque es importante que ellos sepan que es un virus, ¿no? Ver si se han vacunado, si son muy jovencitos. El Ministerio de Salud ya está dando la vacuna para los niños, ya hace tiempito. O sea, para niñas era hace muchos años atrás, y ahora ya han incluido a los niños también ahora. Entonces ver eso de la vacunación siempre es importante. Pero independientemente de eso, entonces ver las lesiones, todo, de los pacientes, ¿no? O sea, qué tiene el paciente, todo eso. Eso es muy, muy importante. Y de acuerdo a eso, para poder darle el tratamiento adecuado, ¿no? O sea, sí hay una correlación con lo que es el VIH con condilomas anales. Sí, generalmente nosotros, cuando llegan los pacientes, nosotros les tenemos que hacer el estudio a todos. El descarte de VIH. Primero vemos si se vacunó o no se vacunó. Se tiene que hacer el descarte de enfermedades que bajen el sistema inmunológico
no solamente el VIH, que es una de las más frecuentes, lamentablemente, sino también, por ejemplo, ver si tiene alguna enfermedad adyacente, como alguna ETS, alguna enfermedad de transmisión sexual. Tenemos clamidia, gonorrea, sífilis, dentro de las más frecuentes. Eso también tenemos que ver, o si tienen alguna otra enfermedad que está bajando su sistema inmunológico, si son diabéticos no diagnosticados, si tienen alguna enfermedad autoinmune no diagnosticada, y si tienen, por ejemplo, algún cáncer no diagnosticado. O sea, todo es un estudio que se tiene que saber por qué al paciente le provocó estas lesiones. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que uno pueda tener estos condilomas? En realidad, los factores de riesgo podría ser la promiscuidad, ¿no? O sea, tener muchas relaciones eventuales. Lamentablemente, en la población homosexual hay mucha promiscuidad. Por eso yo siempre les recomiendo a todos mis pacientes que si están viendo, ellos saben, por favor, que usen preservativo. Es muy importante que usen preservativo. Yo sé que muchos que me están viendo usan PrEP, que es para poder prevenir el VIH. Está bien, vas a poderte ayudar a prevenir VIH, pero también tenemos las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, un paciente que recuerdo ahorita, que es un paciente reciente, este jovencito vino porque tenía secreción purulenta por el ano. Entonces, cuando comenzamos a conversar, yo le preguntaba por qué venía y todo. Entonces, yo primero pensé en una fístula, ¿no? Porque secreción purulenta. Y luego, cuando le examiné, era una desgracia la zona anal. No solamente tenía una fístula, que yo ya lo sospechaba por lo que él me estaba contando, estaba lleno de lesiones de BPH, lleno tanto internas como externas en el ano. Tenía pus por todos lados, tenía una ETS de hecho. Se le hizo prueba de panel de ETS, salió positivo para clamidia, si no me equivoco. Tenía ETS, tenía condilomas por todos sitios, tenía como 2, 3 trayectos fistulosos, un jovencito. Yo le digo, ¿qué pasó? Entonces él me contó, bueno, que había tenido relaciones sexuales, lamentablemente sin protección. Se le hizo el estudio de VIH y lamentablemente salió positivo. Entonces, decirle a un paciente que es VIH es duro. Entonces, él ha tenido que recibir tratamiento médico, ha tenido que recibir tratamiento psicológico por la enfermedad que él tiene, poder superar este problema, y yo lo estoy tratando ahorita, o sea, lo estoy tratando ahorita en este momento. Entonces, y en realidad ahora que está con su tratamiento retroviral, es otra cosa. O sea, yo le di antibióticos para la infección, cortamos la ETS, porque felizmente la ETS, bueno, con tratamiento antibiótico se puede eliminar, ¿no? El VIH comenzó a recibir tratamiento para VIH. Las mismas lesiones que eran una barbaridad en toda la zona perianal comenzaron a reducirse. No han desaparecido, pero han reducido considerablemente. Se le ha colocado un cetón para que no se me complique las fístulas que tiene ya, ¿no? Y hemos hecho ya la eliminación de las lesiones que quedaron. Y ya está esperando para poder operarlo ya de la fístula. Entonces, en verdad, esos casos que yo le acabo de contar me dan muchísima pena. Un chico tan jovencito, eso hay varios. O sea, vienen así. Y cuando yo, ¿qué pasó? Tienes que usar preservativo, como le digo a los pacientes que me ven, que yo sé que usan PrEP. Está bien. Está bien que usen PrEP, no lo contraindico ni nada, está bien, eso no hay control. Pero también, por favor, no solamente es el VIH, sino también son otras enfermedades que se pueden contagiar. ¿El preservativo previene completamente el condiloma, el BPH? No completamente, pero es una buena ayuda. O sea, el hecho de usar preservativo no significa que ya no vas a tener nunca BPH, ¿no? Significa que lo reduce bastante el porcentaje de tener lesiones. Por lo menos dentro del conducto del ano lo reduce un montón.
y ya sería por fuera, que digamos, entre comillas, sería un poquito más fácil de tratar, ¿no? Pero sí, te ayuda bastante. Dime, ¿el tabaquismo aumenta el riesgo de tener condilomas anales? Sí, porque recuerden que el tabaco es malo. La nicotina es un veneno. No solamente para el pulmón, sino para todo tu sistema inmunológico. Entonces recuerden que esta enfermedad es un virus que va a salir y va a desarrollarse en pacientes que tienen su sistema inmunológico disminuido. Un paciente fumador está matando todas sus células buenas. Un paciente alcohólico está matando todas sus células buenas. Por ende, está disminuyendo su sistema inmunológico y por ende, lamentablemente va a salir estas lesiones. ¿Y el estrés? También el estrés. Por ejemplo, este paciente que les estaba contando que tenía VIH, o sea, el estrés que el pobre tiene por la enfermedad que tiene, obviamente va a provocar lesiones de sangre. Hay pacientes que vienen conmigo que no son VIH, no tienen enfermedades de transmisión sexual, no las tienen, no son VIH positivo, no tienen nada, ¿no? Pero tienen lesiones de VPH. Y yo, me dijo, doctor, ¿pero qué pasó? Bueno, depende de las parejas que has tenido. Y me cuentan que han tenido problemas en su trabajo, problemas emocionales con sus parejas. Entonces, y eso, aunque no crea, también afecta. Interesante. Interesante, doctora. Bueno, ¿cómo se ven los condilomas anales? Los condilomas vienen a ser como unas verruguitas. Así como el brócoli, más o menos, pero más chiquitito. Ya. Que se notan tanto en la zona perianal como en la zona endoanal. Cuando nosotros tenemos alguna duda de alguna lesión sospechosa, porque siempre y a veces hay dudas, se tiene que aplicar un líquido que se llama ácido acético. El ácido acético tiene la característica que las lesiones que son sospechosas de VPH se ponen más blancas. Y a veces tenemos que utilizar este ácido acético tanto para lesiones externas como para lesiones internas, porque tenemos una duda, ¿no? No tenemos 100% seguro si es o no es un VPH. ¿Y causan dolor los condilomas? Generalmente no causan dolor, pero cuando están dentro del conducto del ano, adentro, botan un moco, como una secreción. El paciente se caracteriza porque refiere, doctora, boto como una secreción, un moco en la zona del ano. Tengo como el ano húmedo y ese ano húmedo hace que se escalden. No es que duelan, a veces pueden picar un poco, pero generalmente esa es la característica. Doctora, ¿los condilomas sangran? Sí, también pueden sangrar. Generalmente sangran cuando están en la zona endoanal, dentro del ano. Al momento de hacer la defecación, como cualquier otro bulto, si el paciente tiene una diarrea o tiene una defecación dura, obviamente va a lastimar esa zona y va a provocar sangrado. ¿Y pican? ¿Tienen picazón? Sí, picazón sí, porque botan ese líquido que le estaba explicando, que es como una secreción que hace que mantenga el ano húmedo, se escaldan y pican. Y solo se ven los externos, más no los internos, ¿no? Claro, lo que uno puede ver a simple vista o lo que pueden tocarse a veces los pacientes son los externos, pero recuerden que siempre tenemos que ver dentro del conducto del ano y eso se hace a través de una anoscopía. ¿Cómo se diagnostican los condilomas anales? Lo correcto en los pacientes que vienen con problema de condilomas es hacer una anoscopía de alta resolución. Una anoscopía de alta resolución es un equivalente a una colposcopía que se hace en las pacientes mujeres, y me están escuchando una paciente mujer, en la cual se tiene que colocar el anoscopio dentro del conducto del ano. Tenemos un colposcopio que hace que aumente mucho más el tamaño de la lesión, ¿no? Se hacen unas coloraciones, que es con ácido acético y con Lugol, para poder identificar si hay alguna lesión sospechosa de alguna transformación de alguna célula, porque recuerden que hay VPH también de alto riesgo. En la zona donde hay un cambio de esas coloraciones, se hace una pequeña biopsia, que es lo que se debe hacer, se manda a estudiar y se observa, ¿no?
Por ejemplo, el día de hoy tengo un paciente que le entregué un resultado que salió una displasia leve después del resultado de la anoscopía de alta resolución. Nosotros siempre que hacemos la biopsia, obviamente hacemos una cauterización. Cauterizamos todas las lesiones. En caso de ella, buena mujer, se hizo una cauterización con CO2, con láser CO2, tanto de lesiones internas como de lesiones externas. Y ya con el diagnóstico, como le estaba explicando, o sea, no es una lesión no es que tengas cáncer, porque no es que tenga cáncer, pero ya es una transformación de estas células, ¿no? Que lamentablemente tiene unas BPH de alto grado, porque el de bajo grado nunca va a provocar la displasia, pues tiene una de alto grado. Puede haber AIM1, AIM2, así como NIC1, NIC2, que es en la zona del cuello uterino. Estamos hablando de que eso es en el ano. Y esas lesiones se tienen que tratar y se cauterizan, ¿no? Lo hicimos en el caso de ella con CO2, pero se tienen que tratar. Doctora, ¿qué análisis se hace para poder determinar qué tipo, qué cepa? Es la prueba de tipificación. Generalmente cuando se hace la anoscopía de alta resolución, hacemos la biopsia si es que vemos sospechoso de alguna lesión sospechosa por los cambios de coloraciones, y se hace la prueba de tipificación. La prueba de tipificación es como un hisopo especial que se introduce en la zona anal para sacar un poquito de esa muestra, y esa muestra se manda a estudiar. Hay varios laboratorios que trabajan con nosotros, tenemos como 2 laboratorios que trabajan con nosotros, que hacen las pruebas de tipificación, y generalmente son para las 30 o 40 cepas más frecuentes, que estamos hablando cepas de alto riesgo y de bajo riesgo. Ellos nos hacen el informe exactamente qué cepa tiene usted, ¿no? ¿Cuál es el número? De acuerdo a ese número, si es una cepa de alto riesgo, una cepa de bajo riesgo, una cepa de riesgo intermedio o un indeterminado. Interesante. ¿Y el examen es doloroso? El examen de la prueba de tipificación no. Es como una pequeña muestra con un cepillo muy fino. No. Cuando hacemos una endoscopía simple, tampoco. Pero ya cuando vamos a hacer una endoscopía simple, en el cual va a haber una biopsia, una cauterización que se debe hacer de la lesión, obviamente sí duele un poco. Entonces ese procedimiento se hace con sedación. ¿Con anestesiólogo? Con el anestesiólogo. Nosotros nunca hacemos sedación nosotros solos. Nosotros siempre preferimos que venga otro especialista, que es el anestesiólogo. Él solicita los exámenes correspondientes, que son los exámenes de preoperatorios, porque se va a hacer una sedación, con el riesgo del corazón, cardiológico, que todo esté ok, que todo esté bien, para poder hacer el procedimiento con la seguridad necesaria del paciente. ¿Y alguna prueba de imagen, radiología, se utiliza? En realidad, como prueba de imagen para papiloma, no. O sea, como una prueba de imagen, o sea, si ustedes me dicen que con una radiografía voy a verlo, no. Con una resonancia, no. Con una tomografía, no. Lo que se va a ver es con la endoscopía. Con la endoscopía, si ustedes hacen una colonoscopía, si ustedes hacen una proctoscopía, con esos exámenes sí se va a poder ver e identificar las lesiones. Ya. ¿El BPH siempre causa condilomas? ¿Siempre hay verrugas cuando uno tiene BPH? Usualmente sí. Usualmente sí generan las lesiones. No es en la regla al 100%, pero sí. Como le digo, recuerde que hay los pacientes que son los portadores, que tienen el virus de BPH pero nunca tienen las lesiones. Pero usualmente la mayoría de los casos son pacientes que tienen lesiones. Los pacientes que nosotros vemos son pacientes que tienen lesiones. Por ejemplo, ha llegado a mi consultorio a veces una pareja, ¿no? Esposo, esposa o novios, ¿no? Entonces, digamos que la señora tiene lesiones de BPH, verrugas, ¿no? Y el señor no tiene nada. Se le revisa por todos lados, no tiene. Pero cuando se hace una prueba de tipificación, que en el caso cuando son hombre y mujer parejas, es dentro de la uretra, ¿no? del pene, del hombre, y sale positivo para BPH, y salen las cepas que tiene el señor, pero sin que él haya desarrollado ninguna lesión, ninguna verruguita, absolutamente nada.
Entonces sí. Interesante. Respecto al tratamiento, ¿qué tratamiento médico existe para poder tratar esos comilomas? ¿Hay cremas? Generalmente nosotros hacemos un tratamiento multidisciplinario. O sea, cuando viene un paciente primero por lesiones de BPH, primero vemos, bueno, la historia del paciente, sus antecedentes, que son muy importantes. Si hay alguna enfermedad adicional, se tiene que revisar. Hay varios tratamientos que se pueden hacer para BPH y todo depende de las lesiones. Tenemos desde ácido tricloracético, tenemos crioterapia, tenemos la aplicación de las cremas como podofilina o imiquimod. Pero todo va a depender del tamaño de la lesión y cuántas lesiones tenemos también. Por ejemplo, a veces se ven tenido pacientes que tienen lesiones por fuera de la zona o en la ingle, o tienen en la zona perianal, adentro está todo limpio, que es la zona endoanal. Entonces puede, dependiendo del tamaño de la lesión, si tu lesión es menos de 1 centímetro, puedes tratarlo con ácido tricloracético, por ejemplo. Y teniendo una buena respuesta. No todos responden igual, por si acaso. No todos tienen la misma respuesta, pero son lesiones pequeñas. Se puede también tratar con crioterapia, que también lo hemos hecho, hacerle crioterapia, que es una cauterización en frío, básicamente, se cauteriza en frío. Se piden cuando son lesiones chiquititas, que quedan lesiones pequeñitas después de repente de hacer una cauterización o de repente después de hacer una crioterapia. Ya no hacemos otra crio más porque va a generar más quemadura en la zona. Entonces lo que hacemos es la aplicación de la podofilina. La podofilina se tiene que mandar a preparar en porcentajes altos y también nos ayuda un montón. Otra cosa también que se hace es el imiquimod, que es un inmunomodulador para BPH. Y también eso generalmente se consigue en las farmacias. Y ese producto también se utiliza, pero cuando son lesiones pequeñas. Cuando estamos hablando de lesiones grandes, en realidad eso no funciona. Entonces estamos hablando de que hay que hacer una cauterización, que se puede hacer con electrocauterio, como se hacía antes, ¿no? Que era, digamos, lo usual, y lo que se hace ahora, que es el láser CO2. ¿Y cuál es la diferencia, doctor? En realidad, el láser CO2 es mucho más preciso. Las lesiones quedan mucho mejor. O sea, es más potente. ¿Y la quemadura, la inflamación? La inflamación es mucho menor. ¿Y la recuperación? O sea, y la recuperación es más rápida. Con el láser CO2 se recupera mucho más rápido en comparación de una cauterización que hacíamos antes con el electrocauterio, que es lo simple. Entonces, para poder entender, los pacientes, ¿de qué tamaño de lesión estamos hablando para que tengan una cauterización con CO2? Generalmente son lesiones entre medio centímetro hasta 1 centímetro, a veces un poquito más, pero generalmente se tiene que evaluar por completo al paciente. Si tiene solamente lesiones por fuera, tiene lesiones internas, porque si ya tiene lesiones internas y tiene lesiones externas, yo prefiero hacer láser, porque va a ser menos cruento para el paciente. Va a tener una recuperación más rápida también. ¿Y estos procedimientos son dolorosos? Sí, como cualquier procedimiento que se va a hacer una cauterización, porque estoy quemando, así sea con láser. El láser es muy potente, quema. Generalmente lo que se recomienda es anestesia local y nosotros siempre lo manejamos con sedación. En muy pocos casos, contados con los dedos de la mano, hacemos con anestesia local. Usualmente ahora es con sedación para confort del paciente y también del que hace el procedimiento, ¿no? Porque yo hago el procedimiento y en verdad que el paciente le duela, se contraiga, yo también me preocupo, ¿no? Que le está doliendo lo que le estoy haciendo. Entonces, por eso que se prefiere hacer mejor siempre con sedación. ¿Los condilomas pueden volver después de esta cirugía? Sí, porque recuerden que es un virus. No es una bacteria que yo le doy antibiótico y la mato. Ese es un virus y el virus puede regresar. Por eso a todos se les explica a los pacientes que yo te puedo hacer la mejor extracción del láser CO2 que he podido hacer de un paciente, pero si es que lamentablemente su sistema inmunológico no mejora, lamentablemente en menos de una semana vuelve de nuevo a salir la lesión. Por eso es que no solamente se le trata al paciente,
sino tiene que ver qué cosa es lo que está provocando que su sistema inmunológico disminuya. Y hay muchas veces nosotros damos también suplementos nutricionales. Por ejemplo, el zinc, por ejemplo, la vitamina C. O sea, nosotros damos suplementos, aparte de una alimentación rica en vitamina C, en complejo B, en vitamina D y en zinc, obviamente. Y respecto a los pacientes ya con cauterización, ¿en cuánto tiempo demora este proceso de poder tratar un condiloma? Depende. Si yo hago una cauterización externa, en realidad es bastante rápido. En 10 días con esos ceros están perfectos, sin nada. Pero si yo he hecho una cauterización interna, es más difícil. Demora más en cerrar las heridas. Con láser CO2 demora un poco menos, pero igual demora. Y estamos hablando un promedio así más o menos, de unos 20 días, a veces hasta el mes. ¿Y los pacientes que se hacen esos procedimientos en esa zona se pueden sentar después del procedimiento? Sí, sí se pueden sentar. Tienen que hacer su defecación normal, una defecación suave, no pujar para que no moleste la herida, pero sí les duele un poco, ¿no? O sea, no es que no duela, cero dolor tampoco no es. Molesta un poco. ¿Y cuál es el cuidado de esa herida, de esa herida que usted ha hecho una cirugía? ¿Cuáles son las indicaciones que tiene que tomar el paciente? Generalmente nosotros siempre dejamos antibiótico por una semana, dejamos medicamentos analgésicos y antiinflamatorios biorales, dejamos algunas cremas para que cicatrice o cremas antibióticas de acuerdo a la lesión que tiene el paciente y con eso en realidad muy bien. Si yo veo algún paciente que ya lo cito generalmente a los 10 días y yo veo que hay algún retraso en la cicatrización, algo que no está yendo dentro del valor normal, se le puede agregar también ozonoterapia rectal. Pero no es lo usual. O sea, usualmente no es que nosotros a todos les colocamos ozono. Usualmente no. ¿Y después de qué tiempo del tratamiento pueden volver a tener relaciones sexuales? Generalmente yo les recomiendo que tengan relaciones sexuales a partir del tercer a cuarto mes. ¿Tercer a cuarto? Mes después del procedimiento. Cuarto mes. Porque todo queda todo, o sea, recién al mes está casi cerrado. Ya casi ya prácticamente nada. Obviamente haciendo la defecación suave. Recuerden que el ano no es una zona que está preparada para tener relaciones sexuales. Es diferente que la vagina. La vagina, cuando hay esa estimulación al tener relaciones sexuales, bota un moco, que es la lubricación normal. En la zona del ano no sucede eso. Pues tiene que haber, aparte del juego sexual, aparte de esas cosas que siempre tiene que haber, ¿no? Tiene que haber una buena lubricación, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se recomienda tener relaciones después de 2 o 3 meses generalmente de haber tenido el procedimiento. ¿Y el riesgo de tener cáncer? ¿Usted ha visto cáncer por papiloma? Sí, he visto cáncer por papiloma, lamentablemente. O sea, he visto pacientes que les ha salido, se ha eliminado la lesión del VIH, ha vuelto a salir, lamentablemente no hicieron un buen seguimiento y terminaron con cáncer de ano. Y no solamente uno, sino varios pacientes. El cáncer de ano está aumentando. Antes era muy infrecuente, era completamente raro o poco frecuente ver a un paciente con cáncer de ano. Ahora no. Ahora se está poniendo mucho más frecuente, lamentablemente mucho más frecuente. ¿Y la vacuna ayuda para poder evitar esos problemas? Claro, o sea, la vacunación, lo ideal es que todos nosotros nos vacunemos, todos, y lo idealmente es que se vacunen antes que comiencen la actividad sexual. Eso sería lo ideal. Por eso es que ahora inclusive el Ministerio de Salud está con el programa de vacunación para niñas y para niños, ¿no? Y bueno, justo conversando con la representante del laboratorio de Merck Sharp, que es la que da la vacuna, es la única que da la vacuna, es la Gardasil 9. Lo que pasa es que está bien, el gobierno te está dando la primera dosis a tus hijos pequeños, ¿no? Pero ustedes, lo que creo que el gobierno no está informando es que ya es responsabilidad de cada paciente que con una dosis no es suficiente. Tienen que recibir una segunda dosis. Y esa segunda dosis, lamentablemente, el Estado no lo está cubriendo.
porque ahora ya amplió a niños. Entonces quitó las 2 dosis de las niñas, se quitó una dosis de los niños para darle de las niñas para darle a los niños, para ampliar más su sistema de vacunación, pero muchos de estos niños solo se quedan con una dosis. Y al quedarse con una dosis ya no es tan efectivo. O sea, sí es efectivo, ¿no? Se están cubriendo con algo, pero tienen que completar su vacunación. Eso es lo que la mayoría de los padres a veces no saben, o de repente la comunicación que le está dando la persona que le está haciendo la vacunación en el centro de vacunación no está siendo suficientemente clara, ¿no? El Estado te está dando una vacuna, pero por favor necesitan que sus niños reciban la segunda dosis. Y esa segunda dosis, bueno, lamentablemente tenemos que pagar, porque no lo va a dar el Estado. Interesante, doctora. Y por último, ¿la dieta influye para poder recuperarse de condilomas? Claro, cuando nosotros hacemos una cauterización a nuestros pacientes, obviamente que han tenido condilomas, tienen que hacer una dieta rica en fibra, bastante frutas, verduras, a todos se les da casi la misma dieta. Si no me hacen la dieta bien, se me estriñen. Tenemos una herida ahí, obviamente sangra, obviamente duele, molesta, irrita, arde, y la cicatrización y la recuperación se hace más lenta. Interesante, doctora, este tema de condilomas. Esto es ¿verdad o mito? Bueno, doctora, ahora vamos a entrar a nuestro episodio de mitos y verdades del tema condilomas anales. Doctora, si tengo un condiloma anal, ¿significa que tengo VIH? No, eso es falso, es un mito. En realidad, que tenga un paciente condilomas no significa que tenga VIH. Puede ser un factor de riesgo, sí, pero no es el único. Doctora, ¿el BPH anal siempre es porque tuve relaciones por la zona perianal? En el casi 90% de los casos sí, pero recuerden que hay un porcentaje de los pacientes que no tienen relaciones sexuales por la zona perianal y tienen BPH perianal, o sea, afuera, ¿no? Que ya tengan dentro del ano es muy poco probable, pero fuera del ano sí. Doctora, ¿los condilomas pueden aparecer meses, años después del contacto? Sí, usualmente para que pueda desarrollar la lesión de la verruga por sí solo, debería tener un contacto más o menos mínimo, son de 8 meses, entre 6 a 8 meses. O sea, has tenido el contacto sexual de riesgo, fue el que se te contagió, y después de 6 a 8 meses del contacto de riesgo, recién tienes tu aparición del síntoma. 8 meses. Sí. Interesante, doctora. Trato los condilomas, le hago cauterización, medicamentos. ¿El BPH desaparece de mi cuerpo? No, porque recuerden, ese es un mito. Porque recuerden que el BPH es un virus. Es el virus del papiloma humano. El virus lamentablemente no tiene un tratamiento que lo erradique. Los tratamientos son para controlarlo, para que no se propague, pero no para erradicarlo. El virus siempre va a estar conmigo. Siempre va a estar con usted. Y cuando mi sistema inmunológico esté bajo, va a aparecer estas lesiones. Las lesiones, exacto. Entonces, si yo tengo el papiloma, el virus, tengo que de por vida hacer que mi sistema inmunológico esté bien, para no sea tener correcto. lesiones. Exacto. Doctora, si tengo un condiloma, ¿tengo cáncer? No, porque recuerde, ese es un mito, porque recuerden que no todos los papilomas, no todas las lesiones son cáncer. Recuerden que hay lesiones de alto riesgo, lesiones de riesgo intermedio y bajo riesgo de provocar cáncer. Interesante. Otra, ¿el sistema inmunológico puede eliminar el BPH sin necesidad de tratamiento? En algunos casos sí, se podría decir es una verdad.
Generalmente lo que se hace es que si un paciente se tiene que lograr, entre lo posible, que el paciente en 2 años no tenga ningún tipo de lesión. Si nosotros logramos que el paciente no tenga nada, todo esté perfecto en 2 años, es muy poco probable que tenga otra lesión. No digo que no sea posible, sino que es muy poco probable. Interesante. Doctora, entonces, si yo tengo BPH, me traté de los condilomas, tengo que hacerme un chequeo anual para poder ver si no vuelven a salir estos. Sí, usualmente depende mucho de la biopsia que se realizó o del tipo de papiloma que tiene el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente, como les conté, que me salió una displasia, entonces generalmente los controles deberían ser cada 6 meses. 6 meses. ¿No? O sea, ya no puedo hacer un control de 1 año, ¿no? Un control de 6 meses. Es una lesión de bajo riesgo que no ha tenido ningún tipo de displasia, nada. Sí, podría ser al año, pero usualmente, como les vuelvo a repetir, usualmente nosotros manejamos cada 6 meses por 2 años. Que recuerde que necesitamos 2 años para que no haya lesiones. Se manejan cada 6 meses por 2 años y luego de eso ya se le puede dar como un alta parcial al paciente. ¿El BPH se cura con antibióticos? No, porque recuerden que es un virus, no es una bacteria que lo está provocando, es una falsedad, es un mito. Con antibióticos no se cura. Lo que se cura con antibióticos es las enfermedades de transmisión sexual, que pueden haber provocado inflamación tal en la zona perianal que salgan las lesiones, ¿no? Es otra cosa. Doctora, ¿los condilomas pueden volver después del tratamiento? Sí, es verdad. A veces hemos tenido casos de pacientes que no mejoran el sistema inmunológico y yo les hago una cauterización o una crioterapia, etcétera, y en menos de 1 semana volvemos a tener de nuevo lesiones. Comienza a volver a lesionar. Otra vez aparece. Si no tengo síntomas de condilomas, ¿no puedo transmitir el BPH? No necesariamente, es un mito. Recuerden que estemos los portadores. Los portadores son los pacientes que tienen el virus de BPH sin tener síntomas, sin tener lesiones, sin tener molestias. Como les repetí acerca de la pareja que usualmente van a mi consultorio, hombre y mujer. Entonces, entre esta pareja, la señora ha tenido BPH, el señor no ha tenido nada. Se le hace prueba de tipificación en la uretra y sale positivo. Interesante. Doctora, ¿la vacuna contra el BPH puede prevenir los condilomas anales? Claro que sí, eso es una verdad. La vacuna, como cualquier vacunación, es para poder prevenir las lesiones. Es para poder prevenir las lesiones de alto riesgo, para poder prevenir las lesiones de bajo riesgo, pero que son las más frecuentes que aparecen, y de las famosas verruguitas o lesiones verrucosas, condilomas. Doctora, ¿los condilomas anales pueden crecer a tal forma que pueden obstruir el ano? Sí, hay condilomas gigantes que hemos tenido casi 3 casos nosotros en nuestra experiencia, de esos condilomas muy gigantes, muy grandes, que están cubriendo todo el conducto del ano y usualmente en ellos se ven pacientes inmunosuprimidos. Todo el ano, ¿eh? Dime, ¿las cremas para tratar condilomas son sin receta? Las cremas, en realidad, todas son con receta médica. Usualmente hay 2 cremas que se utilizan, uno que es la podofinina, que es una crema que se tiene que mandar a preparar por el porcentaje que necesitamos para que esto funcione. Interesante. Y aparte los inmunomoduladores, que es el imiquimod, que eso lo pueden comprar en la farmacia, pero usualmente requieren una receta para que se los puedan vender. Por la aplicación, porque muchas veces he tenido pacientes, por si acaso, que han ido a la farmacia, les han vendido, porque bueno, acá lamentablemente no hay un control como debería ser de la medicación, y les han vendido imiquimod y vienen con quemaduras. ¿Por qué? Porque no lo utilizan en forma correcta, lo utilizan en forma inadecuada y eso genera quemaduras en la zona y hemos visto varios casos. Por eso es que siempre se les recomienda que cuando ustedes tengan un medicamento así, sea indicado por el médico, porque el médico les va a indicar
la cantidad de dosis, la cantidad de horas que los deben tener, la limpieza posterior que se debe hacer, para que no se complique la zona perianal. ¿Todas las personas sexualmente activas tendrán BPH algún momento de su vida? Generalmente sí, esa es una verdad. Casi el 80% de la población sexualmente lo activa. Por ejemplo, yo estoy vacunada contra el VPH. O sea, yo me he vacunado contra el VPH. Porque, por favor, estoy gestando, no ha salido del milagro de Dios. Entonces, en realidad, es algo que está dentro de todos nosotros. La edad para vacunarse, todas las edades. Se están haciendo las vacunas de los niños a partir de los 10 años y la vacuna está aprobada casi hasta los 45 años, hasta los 50 si no me equivoco, pero en realidad nosotros vacunamos a todos. Nosotros no nos importa la edad, obviamente los menos de 10 años no, pero todos los que son adultos, a todos se vacunan. Dígame, ¿los condilomas anales solo aparecen en personas que practican sexo anal? Usualmente sí, podríamos decir que es una verdad a medias, pero recuerden que hay un porcentaje de pacientes que pueden tener lesiones de BPH perianal, afuera del ano. Si ya tienen adentro ya no les creo, pero perianal sí, que tienen perianal y puede haber sido por instrumentos, puede haber sido que nunca haya tenido relaciones sexuales, pero por los fluidos que haya caído, eso sí puede pasar. ¿El cáncer anal solo afecta a pacientes con BPH que se suma el VIH? No necesariamente, pero sí la mayoría de los casos de pacientes que tienen cáncer anal lamentablemente tienen alguna enfermedad autoinmune adyacente. Podríamos decir que es una casi verdad. Los pacientes que yo he visto en mi práctica privada con cáncer de ano, diagnosticado así, de los, digamos, del 100%, el 90% son VIH positivos. Y un 10% no tuvo VIH positivo. ¿El VPH solo afecta a la zona genital y anal? Afecta en todas las zonas donde ha habido relación o contacto sexual. Vagina, pene, los labios, el cuello uterino, en ano obviamente si es que hay relaciones por la zona perianal y en boca por sexo oral. ¿El VPH se puede detectar con alguna prueba de sangre? En sangre no, es prueba de tipificación de VPH. Ese es un mito. Los pacientes con sistema inmunológico bajo tienen más riesgo a desarrollar condilomas anales. Sí, esa es una verdad. Usualmente los pacientes que tienen el sistema inmunológico bajo son los pacientes que van a provocar las lesiones de VPH, porque recuerden que el virus se maneja mucho con el sistema inmunológico. ¿Los condilomas anales pueden desaparecer sin tratamiento? En algunos porcentajes, que no es lo más frecuente, no es lo más usual, pero sí puede pasar si su sistema inmunológico aumenta considerablemente. ¿Las mujeres no pueden desarrollar condilomas anales? Eso es falso. Eso es un mito. Mujer o hombre tienen las mismas características para poder tener relaciones sexuales y poder tener el VPH. La característica que es mujeres que tienen relaciones sexuales por el ano. Entonces, por ende, van a tener VPH. ¿Fumar aumenta el riesgo de desarrollar condiloma anal y cáncer anal? Eso es una verdad. Recuerden que el cigarro es lo peor que hay. Si ustedes compran su cigarro, en la parte de atrás están las fotos de todos los cánceres de pulmones, de cáncer de boca, las lesiones que ven. Entonces, si ustedes solamente miran la imagen de un cáncer de boca, un cáncer de lengua, un cáncer de pulmón, se van a dar cuenta que los cigarros no son malos. Por eso es que la industria ha tenido que verse obligada a colocar esa mala publicidad, por decirlo así, dentro de sus empaques. Y todos los empaques tienen esa publicidad que dice que es dañino para la salud.
que ven las lesiones de cánceres de boca, cánceres de pulmón, entonces orofaringe. Entonces por eso es que en realidad el cigarro es malo. O sea, no fumen, por favor. Interesante. Entonces, doctora, para poder ya cerrar el programa, el virus es un virus que yo me contagio por tener contacto ya sea con una persona que pueda tener la lesión o no, o una persona que está infectada del virus. Y al tener el contacto me va a aparecer la lesión y va a depender de mi sistema inmunológico. Si mi sistema inmunológico está en óptimas condiciones, puede ser que me salga la lesión o no me salga la lesión a las 6 o 8 meses. Entonces, si mi sistema inmunológico no tengo buenas defensas, va a aparecer la lesión probablemente donde fue el contacto. Puede ser en la zona genital, anal, en la boca, donde fue el contacto con el paciente que me transmitió el VPH. Esas lesiones el tamaño va a crecer, depende del sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico está mediano, las lesiones no van a ser tan evidentes, pero van a aparecer. Si el sistema es muy bajo, estas lesiones van a comenzar a crecer y van a magnificarse rápidamente. Ahora, lo que he escuchado es que al ver lesiones grandes, hay que pensar que ese sistema inmunológico está bajo. Y si está bajo, puede ser por otra patología, otra enfermedad que está haciendo que el sistema sea bajo. Dentro de su experiencia, lo que usted ha visto es que estos pacientes se asocian a VIH, que hacen que el sistema inmunológico baje y estas lesiones comienzan a crecer de forma desmesurada. Dentro de este diagnóstico que lo hace con visión directa, con las pruebas que usted mencionó, con la colposcopía, la anoscopía de alta resolución. La anoscopía de alta resolución. Entonces hace una tipificación para ver qué tipo de cepa es, si es de alto riesgo, bajo riesgo, y si ve alguna lesión que es displasia, que tiene una transformación celular que no es normal, hace biopsia y según la biopsia va a usted determinar si ese paciente qué tan seguido va a seguir a sus controles, porque hemos creado que las lesiones pequeñas les dan tratamiento tópico, las lesiones más de 0.5 centímetros van a ir a cauterización, ya sean láser, CO2. Estas cauterizaciones, estas tecnologías se usan porque son no tan inflamatorias y el paciente puede recuperarse. Evaluando, esas lesiones se curan dentro de 10 días a un mes, se revierten, dependiendo, se resuelven y de ahí, dependiente del grado, usted va a hacer el seguimiento y va a reforzar el tratamiento mejorando su sistema inmune o la enfermedad que puede causar el sistema inmune. Entonces, hacemos el seguimiento. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que se han tratado con condilomas, que ha desaparecido la verruga, puede volver a aparecer. Exacto. Toda su vida. Exacto. Entonces, el paciente ya tratado tiene que venir, si es un paciente con biopsia, una displasia, tiene que venir cada 6 meses. Exacto, cada 6 si no hay alto riesgo, tiene que venir cada año para hacerse su seguimiento, si aparece una nueva lesión y poder vacunarse. ¿Y por qué se vacuna un paciente que ha tenido VPH? Porque evita que tengan las cepas de alto riesgo que pueden causar cáncer. Exacto. Entonces, el tratamiento es multidisciplinado, no solamente es tratar la lesión, el condiloma, sino tratar el sistema inmune y ver realmente qué tipo de condiloma tiene y si este paciente va a tener riesgo a tener cáncer, ya sea del ano, de la boca, de la lengua, de la parte donde hubo contacto. Exacto. Entonces, teniendo toda esta información que es clara, que hemos visto que el hecho que no tenga la lesión no significa que no vas a contagiar y vas a tratarte y hacer un seguimiento, y la fortaleza del tratamiento es mejorar el sistema inmune. Esto lo va a hacer con la dieta. El estrés es un factor que va a desencadenar los malos hábitos, como fumar, hacen que esto aumente el riesgo que aparezca. Entonces,
Esto es Cirugía 24 horas, el tema condilomas con la doctora Milagros Quinto. Es un placer poder llegar a todos ustedes y aclarar todos estos temas que el 80% de la población lo tiene. Sexualmente activo. Sexualmente. ¿Dónde, doctora, la puede encontrar usted si es que tienen un problema de condilomas? Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Estamos en la Clínica Proctológica de Lima, que pertenece a Cirugía 24 horas. En Facebook, Instagram, TikTok también. Y estamos en la Javier Prado. Bueno, doctora, muchas gracias. Esto fue Condilomas Anales por virus papiloma humano. Nos vemos el próximo capítulo.